para ser mejores ¿para quién? Para Dios. Y mejores para Dios, somos mejores para la sociedad, somos mejores para los empleados, somos mejores para los coworkers, somos mejores para la esposa, para el esposo, para los hijos, para los amigos, y vamos siendo mejor y mejor y mejor. Yo te vi, César, yo te vi, esos ojos son de águila. Sí, aleluya, y viceversa, aleluya, dile, Melissa, dile, viceversa. Entonces, el punto es ese, que nosotros, el Señor ve esta guerra espiritual, y Él tanto es que entiende esta guerra espiritual, que Él mismo dijo, mira, ¿sabe qué? Yo les voy a dar una armadura, yo les voy a dar algo para que ustedes puedan enfrentar esta guerra espiritual. Estamos bajo la gracia, pero no dejamos de guerrear. Estamos bajo la gracia, pero seguimos luchando contra la mentira, contra el pecado, contra la tentación del diablo, contra nuestra naturaleza humana de contestar 3 veces cuando nos dice solo una vez. Entonces es una lucha y Dios sabe eso. Ahora, ser abusivo con la gracia de Dios es otra cosa. Dame un ejemplo aquí, ya que estamos en un grupo pequeño. Dame un ejemplo de ser abusivo con la gracia de Dios. Dame un ejemplo, esta mesa aquí. Dame un ejemplo, algo que alguien puede hacer y ser un abusivo de la gracia. Robar y Dios no ve, Dios me perdona y... Exacto. Es un ejemplo. Robar y roba, ay, perdóname, Señor. Roba mañana, ay, perdóname, Señor. Y entonces no hay arrepentimiento. Porque el arrepentimiento, ya hablamos aquí, da una vuelta. Da una media vuelta, no una vuelta entera. Entonces ahí no hubo arrepentimiento. Y sí, en la Biblia dice, si no hay arrepentimiento, mira, no hay como el pecado se perdonar. No hay, uno tiene que perdonar, tiene que arrepentirse de corazón. Entonces a veces la persona abusa de la gracia de Dios. Miente una vez, no le pasa nada. Ya ves, Dios es bueno, me perdonó. Entonces va siguiendo mintiendo y miente aquí, miente. Va a llegar un momento que la persona va a tornarse una mentirosa crónica. Va a ser tan mentirosa que ella misma va a creer en sus mentiras. Ustedes piensan que eso no pasa. Pasa mucho. Entonces, ¿qué sucede aquí? Va a llegar un momento que la persona va a caer en una red y va a quedar presa. Pero es que Dios ya le dio mucha oportunidad. La gracia siempre siguió ahí. ¿Sabe cuál es el problema? Mira la gracia de Dios. La persona hace una vez, Dios le está dando cuerda, no se arrepiente y sigue haciendo, y Dios le está dando cuerda. Va a llegar un momento que esa cuerda tiene un límite. Esa cuerda no es eterna. Va a llegar un momento que esa cuerda se va a terminar. ¿Y qué va a pasar? La persona va a empezar a enredarse en esa misma cuerda. Imagínate bien. Ella va a querer retroceder todo aquello que ella hizo, en el sentido de que ella hizo una mentira, ahora tiene que hacer otra mentira para tapar a la mentira que hizo antes, y tiene que hacer todo un schedule. ¿Y qué va pasando? La cuerda que Dios le dio, Dios la suelta. Ok, aquí está. Yo te di cuerda, te di toda la oportunidad, y esa misma cuerda es donde la persona va a empezar a enredarse. ¿Y hay quién es que tiene que sacarla? Guess who? El mismo Dios. Pero ella va a sufrir las consecuencias de la mentira. Entonces, el punto aquí que la gente, Dios castiga a aquel que le ama. Sí, Él castiga. Pero muchas cosas que pasan en la vida del ser humano, es Él mismo que la busca. Es Él mismo que provoca el problema, trayendo para sí dificultades. Y a veces mi esposo siempre me dice, me decía, ¿verdad? No corra lucha, y es verdad. Uno debe estar corriendo lucha por las cosas. Uno no tiene que estar remando en contra de la marea. Uno simplemente tiene que hacer que nos dice la palabra de Dios. Bajo la
gracia de Dios nosotros somos capaces de llegar mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Amén. Entonces nosotros vemos que el Nuevo Testamento a veces se refiere a la ley de Moisés solamente como la ley, mientras que el nuevo orden de Cristo instituyó, lo refiere como la gracia. O sea, Cristo Jesús vino a traer la gracia. Ustedes saben que nosotros ya estudiamos dispensaciones, que dispensación es un periodo donde Dios trata con su pueblo, que la primera fue la inocencia, y entonces ahí fue pasando una a otra. Bueno, ahí llegó la dispensación de la gracia, que es la que vivimos hoy, que es el periodo donde Dios está tratando, no con un pueblo, Dios está tratando con la humanidad. En la creación Dios trató ¿con quién? Con Adán y Eva, ¿verdad? Después vino la dispensación de la conciencia, que Dios trató con Adán, Eva y su descendencia. Y por ahí sigue. Ahora, mira la diferencia. Llegamos a la gracia, Dios está tratando con la humanidad. Entonces aquí nosotros debemos aprovechar ese periodo. Entonces, bajo aquella antigua ley, Dios, Él declaró principios morales. También instituyó un orden civil y religioso que ayudó al pueblo a guardarlos y ponerlos por obra. Aquella ley, con sus ceremonias religiosas, señalaba en forma figurativa hacia Cristo. Y sabemos eso. Nosotros estudiamos clarito aquí que todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento, principalmente cuando se construyó el tabernáculo, todo eso apuntaba hacia Cristo. Entonces Cristo Jesús, Él vino y cumplió toda la ley. Si alguno no obedecía la ley de Moisés, tenía que morir. Como nosotros todos fuimos y somos desobedientes y pecamos, ¿cuál es el salario? Muerte. Muerte. La Biblia dice que el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna En Cristo Jesús. en Cristo Jesús. Señor nuestro. Gracias. Entonces el don gratuito de Dios es la vida eterna que está en Cristo Jesús. El pastor completó. Gracias, pastor. Ahora, ¿quién debería morir? Nosotros. ¿Nosotros estamos muertos? Sí. Mira bien. ¿Estamos muertos de qué manera? Espiritualmente. Teníamos la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. Entonces, el hombre no murió en el mismo instante. Su cuerpo, pero su alma, su espíritu murieron ahí mismo. Entonces, Jesucristo vino ¿para qué? Para darnos vida eterna, sacar esa muerte que estaba en nosotros. La ley de Moisés fue provisional, fue algo provisorio. Llegó un momento que se terminó, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes que venideros, eso está en Hebreos capítulo 10 versículo 1. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros. O sea, la ley me estaba mostrando que algo que iba a venir en el futuro, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. El escritor de los Hebreos fue tan bien inspirado por Dios en ese punto, porque él muestra aquí más que nunca, clarísimo, que la ley, todo era una sombra, pero la sombra es el reflejo de algo material, algo que existe físicamente, ¿verdad? Entonces, si aquí dice que la ley era
sombra de bienes venideros. Es que ya existía algo para dar esta sombra. Entonces la ley, ella daba la sombra de ¿quién? De Cristo. Mira qué maravilla. Piensa en Cristo, piensa en Cristo como verbo de Dios. Entonces la ley era la sombra, reflejaba a Cristo a los hombres. Hasta que Él mismo vino, descendió el verbo. Hasta entonces en el monte Sinaí fue le dada la ley, la palabra a Moisés. Pero ya en San Juan capítulo 1, ya no vamos a ver la ley siendo entregada a alguien para transmitir al pueblo. Mira qué gloria. Pero la ley misma, dada por el mismo Dios de Moisés en el monte Sinaí, ahora Dios está dando la ley, dejó de ser la sombra para hacer lo que es realmente. Mira, hasta me para el pelo. Aleluya. Ya no es la sombra. A partir del momento que Dios envió su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca, más tenga la vida eterna, entonces Él está haciendo ¿qué? Está dando, pero no escribiéndola. No diciendo, mira, escriba. No, ahí está. El verbo vivo. Entonces San Juan capítulo 1, si usted lee ahí San Juan 1, ¿quién puede encontrar ahí? Lea para mí. ¿Dónde? San Juan, el verbo se hizo carne. En el principio el verbo. El verbo hecho carne. ¿Qué encontró? Lea. Era el verbo. ¿Y qué no encontró? No lea nada. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces mira, en el principio era el verbo con letra grande. Y el verbo era con Dios. ¿Quién estaba con Dios? El Hijo, ¿verdad? Y el verbo era Dios. Dios. La palabra, Jesucristo, Dios. Porque Jesucristo puede ser adorado como lo adoramos. Entonces ahí ya no existía la sombra. Vino Jesús y ya. La palabra caminando, la palabra entre los hombres, la palabra sanando, la palabra, o sea, Cristo, ¿verdad? Que es el verbo, la palabra, haciendo su obra. O sea, lo que era todo en el pasado, ahora todo siendo la realidad, no la sombra. Y Cristo al final de todo, lo que fue la última cosa que cumplió el Señor. Lo último, para concluir toda la ley, fue el sacrificio. Él murió, el Cordero de Dios, mismo Juan dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esta vez no era de una nación, de esta vez no era de un grupo, de esta vez era de la humanidad. Y entonces todo el pecado de nosotros todos cayó sobre Él, estaba sobre Él. Entonces al mirar aquí entendemos que dejó de ser la sombra para ser el verbo ya dado por Dios. Entonces dice, porque el fin de la ley es Cristo. Mira ahí, nació Jesús, terminó la ley. Cuando Jesús nació en Belén, se acabó la ley. ¿Por qué? Porque vino el verbo que era la ley, que era la palabra de Dios dada desde Sinaí. Llegó para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:4. Es importante esa partecita que dice, para justicia a todo aquel que cree. Porque no es suficiente yo saber que Cristo vino. Yo necesito creer en Él. Cree que Él vino, pero cree
decir, yo sé que hay agua en esa botella, pero una cosa es saber que hay agua, una cosa es ver, es tocar, es ver el color, que es incolor, es ver los detalles del rótulo, del sticker, whatever, de la botella, ¿verdad? Es fácil, pero una cosa es cuando yo veo, yo creo que está aquí. ¿Tú crees que el agua está aquí? ¿Crees por qué tú crees? Porque lo ves. Ahora, una cosa es ver y otra cosa es probar, es beber esta agua. Entonces, aquí yo quiero no solamente ver, yo quiero probar, yo quiero ver, yo quiero sentir. Porque mira, la sed, tú no ves la sed, tú no tocas la sed, pero tú sientes la sed, ¿verdad? Es una necesidad. El hombre tiene esta necesidad en su vida. La sed de justicia, la sed de amor, la sed de salvación, pero él no sabe cómo llegar. Él sabe que existe un medio de salvación, pero él no sabe cómo llegar. Por eso nosotros como iglesia tenemos que dar la dirección. Vamos, de la iglesia, pastora, no, de la iglesia también, pero la dirección, cómo llegar al cielo. Cómo llegar hasta los pies de Cristo Jesús. Si nosotros tenemos la dirección, nosotros tenemos que dar la dirección. ¿Y de qué manera? Predicando el Evangelio. Amén. Entonces eso es glorioso, eso es maravilloso. Entonces vamos a entender eso. Es un buen ejemplo que tú puedes usar cuando tú salgas a evangelizar. El ejemplo del agua. Tú no ves el agua. O sea, tú no ves la sed, pero tú sabes que existe. Pero tú también sabes que hay algo que puede quitar esta sed. Y es el agua. Amén. Ahora, yo tengo que probar del agua, yo tengo que tomarla. No solamente verla. Y así es Cristo, la fuente de agua viva. San Juan capítulo 4. Lee ahí, tú vas a ver. ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, entonces seguimos. Una preguntita que hago yo. ¿Recuerdan de Sansón? ¿Qué pasó con Sansón? Sansón, él juzgó a Israel. En otras palabras, él era un juez. Pero era un juez un poquito desordenado. Era un hombre que tenía de todo. Era un nazireo de Dios. Nazareo, así se dice. Nazareo, yo siempre me confundo. Nazareo de Dios. ¿Qué es Nazareo? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué es, Melissa? Que hacía un voto para pasarse para Dios. Exactamente, que el voto puede ser de un día, una semana, un año, 3 años, 10 años o forever. Entonces aquí Sansón, él era un nazareo de Dios. Él fue separado. Dios mismo dijo, ese hombre ahí va a ser separado para mí. Entonces Dios dijo lo que él no podía hacer. Dijo, mira, ahí él no puede tomar vino, no puede cortarse el pelo. O sea, es porque ustedes piensan que la fuerza de él realmente estaba en el pelo. Dime la verdad, ¿qué usted me dice? ¿Y qué pasó? ¿Por qué que cuando le cortaron el pelo él se debilitó? ¿Qué pasó? No obedecía a Dios. That's it. Bingo. No, bingo no. Eso mismo. Exactamente, Chuy. La fuerza de él no estaba en su pelo, pero estaba en el acto de obedecer a Dios en no cortarlo. Entonces, muchas veces yo considero que Dios demostró su gracia con Sansón desde ese tiempo. Eso es misericordia. Porque era un hombre desobediente, pero juzgó a Israel. Él combatía los enemigos de Israel. En aquel tiempo él hizo hubo muchas maravillas realizadas por él. Ahora, pero al fin, él fue vencido por los filisteos. Eso es algo que uno tiene que tomar en cuenta.
Él intentó hacer las cosas por su propia fuerza. En el momento que él dijo, yo me levantaré e iré y los venceré como antes. ¿Qué pasó? Dios le fue dejando hasta que llegó un momento que dice, ok, ahora es por cuenta de él. Vamos a ver dónde él llega con su propia fuerza. Entonces ahí nosotros vamos a ver que dentro de esa desobediencia vino ¿qué? La muerte. Y en su muerte dice la Biblia que él mató más filisteos que cuando estaba vivo. Y tú dices que exagerada la Biblia, pastora, ¿qué es eso? No, no exagero. Incluso hasta yo había visto en History Channel, estoy haciendo siempre propaganda de ese comercial de eso, pero yo estaba mirando algunos factores bíblicos o historias bíblicas que son comprobadas por la ciencia, y una de ellas era la historia de Sansón, cuando él mató 1000 hombres con una quejada de un burro, ¿verdad? Un burro, una mula o lo que sea. Y la quejada de un burro es tan fuerte como el metal, el azo, una barra de hierro. Es tan, y no se rompe. Entonces ahora usted imagínate un hombre con una quejada de esa, un hueso, y dando a los otros. Yo no creo que él le daba la espaldita. Yo creo que le daba justo en la cabeza y con la fuerza que él tenía. Y a veces una persona, pero un solo hombre. Hey, una cosa que estoy diciendo aquí, no era un hombre ordinario y cualquiera. Era un hombre que tenía el Espíritu de Dios en su vida. Y la Biblia dice que cuando el Espíritu de Dios se apoderaba de Sansón, esa es la diferencia. Es el poder de Dios que entraba en su vida. Vemos a Sansón, una semejanza de la ley de Moisés, la cual también por causa de la debilidad fue que cortada, ¿verdad? En su abrogación hizo más bien en todo el tiempo de su aplicación. Mira, ¿por qué dice la Biblia que murió más gente en ese tiempo? O sea, en ese periodo que Sansón mató más gente en su muerte de que en su vida. ¿Por qué? Cuando Sansón murió, él estaba fue para la gente, sus enemigos los llevaron para un espectáculo. Entonces, antiguamente, el anfiteatro tenían sus columnas, exactamente como te ven aquí. Tenían unas columnas y entonces la gente, era como un estadio. Entonces la gente toda se sentaba así, arriba, y se sentaba abajo. Y era mucha gente. Y la manera como era construido sobre pilares. Entonces cuando Sansón, él se puso entre los pilares, ese es el secreto ahí, porque tantos murieron, más gente murió cuando él estaba muerto, cuando él murió, que cuando estaba vivo. Entonces él en ese momento, él consiguió de Dios su misericordia, él se arrepintió. Y la Biblia nos dice que cuando él oró en ese momento, el Señor le dio otra vez la fuerza que él tenía. Y él empujó los pilares, que yo me imagino que cuando él empujó los pilares, se fueron cayendo uno por encima del otro, como un domino efecto. Y eso, la gente que estaba abajo, la gente que estaba arriba, eso se cayó y fue un destrozo. Él murió junto con ellos. Pero la Biblia, cuando dice eso, es sin exagero. Vamos a decir que él derrumbó un estadio entero, por la manera como era construido. No era un estadio como de nosotros hoy. Entonces la ley de Cristo, esta es la ley de Dios, y que Dios pone en nuestro corazón y escribe en la mente. Mira, Hebreos 10, 15 a 16. Lea para mí.
en Romanos 8:2. Hebreos 10, 15 y 16 en Romanos 8:2. ¿Quién encontró? Diga, ¿quién encontró? Y nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Exacto. La ley de Dios ya no está escrita en piedra, está escrita en nuestro corazón. Ahora, ¿escrita de qué manera en nuestro corazón? ¿Por medio de quién? Él es Espíritu Santo. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. La ley del Espíritu de vida. El Espíritu está en letra grande. Eso significa que es el Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Así que esta ley de Dios, esta palabra de Dios está en nosotros. Pablo dice que yo no soy más quien vivo, pero ahora Cristo vive en mí. Entonces, ¿por medio de qué persona? La persona del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos Salmo 119, nosotros vamos a ver muchas y muchas veces ese salmista refiriéndose a la ley del Señor, pero la Biblia dice así, escondí, en Salmos dice así, escondí o guardé tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. En otra palabra, mira, Señor, está aquí escrita. Ahora el salmista dijo eso, mira, cuántos años antes que el escritor de Hebreos viniera a decir eso, de escribir mi ley en su corazón. Entonces aquí, otras veces en el Nuevo Testamento, habla sencillamente de la ley de Cristo. Esa ley se compone de todas las enseñanzas de Jesucristo a sus apóstoles, grabadas en el Nuevo Testamento. Por medio de ella, salimos del cautiverio de la ley de Moisés a la libertad de Cristo. Se dijo, los hiciere libre, o se dijo, os libertares, verdaderamente seréis libres. Me faltó aquí el verbo santo. Usted me ayude, por favor, cuando me faltan las palabras, los verbos más bien. Entonces, el Hijo nos ha liberado. Entonces, ya estamos libres. ¿Libres de qué? Del pecado que nos condenaba. Porque la Biblia nos enseña también, no solamente que el salario del pecado es la muerte, pero la Biblia nos enseña algo más. Que aquel que no está en Cristo, esa persona ya está condenada. No va a ser condenada, ya está condenada. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros venimos al Señor, nosotros ya estamos, ¿qué? Libres de esta condenación. ¿Por qué? Porque ya se hizo un sacrificio para mí. Y yo creí en este sacrificio, creí en la persona y creo en la persona de Jesucristo. La ley de Moisés declaró la justicia de Dios al hombre pecaminoso. Ya la ley de Cristo nos trae el poder de vivir conforme a esta justicia. Porque nosotros estamos leyendo sobre Romanos y hablamos sobre ¿qué? El martes, a los jóvenes, sobre la justificación. Hablamos sobre la salvación, justificación, glorificación, santificación, regeneración. Ándale, Romanos. Entonces nosotros ya estamos justificados y por eso nosotros podemos andar según esta justicia. La ley de Moisés fue instituida con amenazas de muerte para los desobedientes. Claro, la gente andaba bajo ¿qué? La ley, pero sobre amenazas. Por ejemplo, si tú pecas, o si tú robas, o si tú matas, ¿qué va a pasar? Pena de muerte, vas a morir. Entonces, si adulteras, vas a morir. Entonces, la
gente estaba con miedo de hacer las cosas y ¿qué? Y morir. Nadie quiere morir. Nadie. Entonces, pero Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados, dando la vida, no trayendo muerte. El pecado traía muerte, pero Cristo ha traído vida. ¿Ok? Entonces lo que pasa es que Dios no castiga con muerte. Yo te voy a decir, hay excepciones, pero Dios no castiga con muerte. Jesucristo ha dado vida. La persona misma es que se busca. ¿Ok? Vamos a poner exactamente así. La persona misma es que busca. La ley de Cristo la conocemos también como la dispensación de la gracia. ¿Ok? La gracia no nos da libertad para pecar. Eso ya hablé antes. Sino nos da el poder de vivir libres del pecado. ¿Es la diferencia? No libertad para pecar, pero para vivir libre del pecado. Es la gran diferencia que hay. La ley de Cristo es el cumplimiento del plan perfecto de Dios, formado desde antes de la fundación del mundo para salvar a la humanidad. La ley de Moisés fue dada a causa de las transgresiones, mientras Dios preparaba al mundo para la venida de Cristo. En otras palabras, ley, la sombra, venida de Cristo, el verbo vivo, la misma ley, la misma palabra. Entonces Dios hace todo perfectamente y de una manera ordenada. El cambio de pactos no fue un cambio de parte de Dios por causa de algún error suyo, sino fue el cumplimiento glorioso de la primera fase de la institución con la fase principal del plan de la salvación. Ustedes se acuerdan que Dios hizo un pacto con su pueblo. Envió la ley y hizo un pacto con su pueblo. Pero cuando nosotros vamos a leer en 1 Corintios capítulo 9, el Señor habla exactamente sobre un nuevo pacto. ¿Sí o no? Habla sobre el nuevo pacto. Él está hablando sobre ¿qué? Sobre la Santa Cena. Y entonces Él se está presentando como el sacrificio ahí mismo. Mira, este es mi cuerpo. Representa mi cuerpo que por vosotros es partido. Ese es el símbolo de mi sangre. Del nuevo pacto que por vosotros es derramado. Entonces ahí salió el nuevo pacto. Una nueva enseñanza. Vamos a decir una nueva enseñanza. Pero vamos a poner de la siguiente manera. Surgió ahí, o Jesucristo estaba dando a sus discípulos una manera diferente de ver la ley y de ver la salvación y de ver la manera de vivir. No bajo la amenaza de la muerte, pero bajo la vida en Cristo. Si yo estoy en Cristo, yo tengo vida. Y sin Cristo, yo tengo ¿qué? Muerte. Así de simples. Entonces Dios hizo al hombre perfecto y puso a él en el paraíso, en el Edén. El pecado del hombre entonces corrompió la raza humana. Y eso ya ustedes saben. La ley ha sido nuestro maestro para llevar a Cristo. Gálatas 3:24. Como nosotros, De manera la Biblia, que la ley... Estoy leyendo ya. No, sorry. La Biblia hace distinción clara entre la ley vieja y la nueva. ¿Cómo así? Vamos a usar mejor, yo puse vieja, pero o la antigua ley, ¿verdad? Mejor así. Por ejemplo, la ley de Moisés mandó la pena de muerte para ciertos crímenes. A la guerra contra las naciones pecaminosas, por ejemplo. En cambio, la ley de Cristo nos encarga a amar nuestros enemigos y hacer bien a quien nos hacen. ¿Ves la diferencia? Híjole, es difícil. Eso es porque el nuevo pacto le quita al pueblo de Dios la responsabilidad del Estado que se pertenecía bajo el viejo pacto. Quita también los sacrificios y figuras de la ley, ya que quedan cumplidas en Cristo. O sea, lo que era una sombra ahora
realidad, pero una realidad diferente, una realidad con gracia, una realidad llena de amor. No es que Dios no amaba a su pueblo, no, Él puso la ley para frenar a la gente. Dios puso, vamos a poner así, la ley, no es que la ley ha traído amenazas en sí, pero la ley decía, si tú pasas aquí, la multa. Si tú haces eso, preso. Si tú haces, entonces la ley frenaba. Entonces la gente no hacía porque tenía consecuencias. Y la gente no quería las consecuencias. Hoy en día si una persona mata aquí en los Estados Unidos, la consecuencia es la pena de muerte. Entonces, vamos a poner de esta manera que ustedes pueden entender bien lo que la Biblia nos enseña en este punto. Entonces, a cambio, instituye un culto espiritual dirigido por el Espíritu Santo, de modo que sea en espíritu y en verdad. Entonces, reemplaza la ley moral resumida en los 10 mandamientos. O sea, no viene reemplazan. Tal vez la palabra no sea bien esa, pero él agarra los 10 mandamientos, que es como un repaso, ¿se acuerdan? Está repasando la ley y la resume en los 10 mandamientos, porque entonces de los 10 mandamientos, por ejemplo, no robarás. Ahora tú tomas el tiempo y piensas, no robarás. ¿Qué una persona puede robar? Cosas materiales. Ahora una persona puede robar a quién, a su hermano, a su vecino, a alguien, o lo que sea. Puede robar varios tipos de cosas. Entonces no matarás. ¿No matarás quién? No matarás a quien sea. Entonces digamos que solamente eso la persona tendría que pensar. ¿Quién yo no puedo matar? Amar a Dios solo. Ok, entonces eso me está diciendo que yo tengo que amar solo a Dios, que yo tengo que adorar solo a Dios. Entonces vamos a decir que un bosquejo, los 10 mandamientos es un bosquejo de todo lo que Dios estaba y había enseñado. ¿Okay? Entonces de ahí ellos mismos llegaban. Entonces su gracia es más que suficiente. Pablo, el Señor le dijo a Pablo, la gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios. Entonces nuestra afirmación, ya que el mismo Dios estableció primero el viejo pacto, después el nuevo, no es de extrañarse que haya muchas semejanzas entre los dos, ¿ok? Pero podemos afirmar por la autoridad de las Escrituras que la ley de Cristo ha reemplazado completamente la ley de Moisés como con nuestra regla de doctrina y conducta. Amén. Entonces sabemos de eso. Por eso no guardamos el sábado, porque el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros a guardar el sábado. ¿Ustedes ya notaron eso? ¿Dónde está escrito en el Nuevo Testamento que Jesucristo ordenó que la gente guardara el sábado? O que la gente no sanara, o que la gente no orara por los demás a los sábados. Jesús nunca hizo eso. ¿Por qué? Porque Jesús mismo sanaba en el sábado, hacía la obra en el sábado. Y si Jesús hubiera seguido el mismo ritmo de los sábados, de guardar el sábado, imagínate. No, entonces digo, no, voy a romper todo eso. El día de mi padre todos los días. Eso fue a la sombra de la ley. Ahora estoy aquí completo. Entonces voy a cambiar o vamos a hacer algo diferente aquí. Entonces, al mirar el nuevo pacto dado al viejo al primero, lo que es Hebreos 8:13, dice así, de la doctrina de conducta, el apóstol escribió, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Mira qué simple. Mira qué simples. En Hebreos capítulo 8:13, lo que va quedando viejo va a desaparecer, ¿verdad? Entonces, aquí las dos
son tan diferentes que no podemos guardar a las dos. El adulterio espiritual, procurar servir a ambas, es imposible. No se puede servir a dos señores. Yo no puedo seguir la ley del mundo y la ley de Dios. Yo no puedo servir al mundo y servir a Cristo. Y la Biblia nos enseña eso, que tú no puedes servir a Dios y servir al dinero. ¿Por qué? Porque el dinero ha sido el Dios de la gente. Eso es la verdad. Después del Todopoderoso, Dios, el Dios del mundo es el dinero. Yo me impresiono como la gente lleva su padre o su madre, su propia madre a la corte por $500, por 600 pesos. Hermanos, por favor, give me a break. Por eso. ¿Por qué? Porque el dinero está por encima del amor que uno tiene que tener por sus padres. I'm sorry, pero eso para mí es inaceptable. Que un padre lleve a su hijo a la corte o que el padre lleve a sus hijos o viceversa a la corte. Es increíble. Los hermanos, y dicen, no, ella para mí ya no existe. O sea, se terminó la relación ahí de dos hermanas o de dos hermanos por la mísera suma de $800, de $1,000. ¿Qué es más importante? ¿El valor familiar o 1,000 pesos que hoy yo tengo? Y se voy aquí un día de Black Friday y se me lo tosto entero. ¿Verdad? No me mire, yo estoy hablando es como ejemplo que yo estoy dura, como dice mi país. Entonces la ley de Moisés sirvió para esa época. Pero ahora nosotros sabemos que estamos en Cristo. Y de Cristo os llegasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Muchas veces la gracia siempre está, pero nosotros hacemos distanciarnos de las cosas que pertenecen a Dios. Cuando dice de la gracia es caído, no es que la gracia dejó de existir, es que tú te apartaste de Cristo Jesús. Y una vez que tú te apartas de Cristo, ¿cómo una persona se aparta de Cristo? Una persona se aparta de Cristo cuando ella abandona su fe, cuando apóstata de la fe, cuando deja su fe, abandona absolutamente todo, blasfema contra el nombre de Cristo Jesús, que Dios no hace nada por mí. ¿Quién es Cristo? Él no existe. Cuentos chinos, esas cosas son de gente que no tiene que hacer. ¿Dices? Ahora, sí, dime. Justo que usted tocó este tema y me encontré aquí también en Deuteronomio, como dice, cuando la persona no solo se vuelven apóstatas, sino que ahora también van en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, yo le comenté algo a mi esposa sobre algo ahí que pusieron sobre preguntándose de que si Adán y Eva eran los que primero creó Dios, que cómo fue que fueron muchos y que no sé qué, que hubo incesto, que hubo muchas cosas ahí. Entonces, justamente mire aquí en Deuteronomio 29, capítulo 29, versículo 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amén. O sea, hay cosas que no vamos a tener explicación, ¿no? No. Y como dice, estas te pertenecen a Jehová. That's it. Y si sabemos que lo que está aquí, eso tenemos que seguir. Exactamente. Como dice usted. A ver si esto es un versículo bien fundamental. Yo creo que tendría que serlo en nuestra vida cristiana, porque a veces nos hacen ese tipo de preguntas como para atacarnos y Exactamente. uno tiene que responderles con lo que Dios dice. Será muy bueno que escriban ese versículo y los tengan marcado en vuestras Biblias. Está Por- marcado. Ujú. Deuteronomio 29,
esos versículos. Muy importante porque la gente también queda preguntando, ¿verdad? La mayoría de las iglesias hoy en día no hacen una distinción clara entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hasta mismo iglesias que ni siquiera predican dentro del Antiguo Testamento, porque dicen que es cosa del pasado. No, pero nosotros sabemos que Dios es el mismo, que Dios hizo milagros en el pasado y sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Entonces ya es imposible guardar, entonces ellos escogen solamente enseñar que el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento tenemos que aprender porque Él nos muestra lo que va a suceder en el futuro, y es que una revelación divina para la venida de Cristo, no solamente para la venida de Cristo, o sea, su primera venida, pero también para su segunda venida, el arrebatamiento de la iglesia, sobre el anticristo, sobre eso. Nosotros vemos eso en el Antiguo Testamento también, principalmente el libro de Daniel, que es un libro que es apocalíptico. Entonces hay que tener eso en mente, no es solamente el Nuevo Testamento. La Biblia, ella se completa, la Biblia, ella nunca se va a contradecir. Entonces cuando se estudia la Biblia, se tiene que estudiar en todo, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. No es apenas un versículo o un Nuevo Testamento, no. Desde un principio, la palabra de Dios es inspirada. Amén. Entonces es necesario estudiar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Otro error común, el que pervierte la doctrina de la gracia. O sea, muchos al Antiguo Testamento lo llaman la ley, como si fuera la única ley. Y al Nuevo Testamento lo llaman gracia, como si no hubiera en él nada más de gracia. Algunos reconocen que es necesario tener tanto la ley como la gracia, pero reemplazan la ley de Cristo con la ley de Moisés y así invalidan la gracia. Hace un revolú tremendo. Por ejemplo, ustedes saben que hay una religión ahí que ellos guardan algunas cosas de la ley, como por ejemplo el sábado, no comer carne de cerdo y algunos detallecitos de la ley, ¿verdad? Entonces eso anula un poco lo que es la gracia de Dios. Ellos enseñan muy bien algunas cosas, pero en otras están fallando. ¿Por qué? Porque ellos están como que sacando la esencia de la gracia de Dios y no están entendiendo que Cristo Jesús vino y cumplió toda la ley y que Él trabajó en los sábados, que Él hizo su obra también en los sábados para mostrar que Él vino para cumplir toda la ley y que esa ley de guardar el sábado ya no iba a existir. ¿Por qué? Porque todos los días son días de Dios. Todos los días pertenecen a Dios. Entonces, otros enseñan que ya estamos bajo la gracia y no necesitamos de ninguna ley. Pero, amigos, aunque no estamos bajo la ley de Moisés, nosotros sabemos que estamos bajo la ley de Cristo. Amén. Entonces, la ley de Cristo está presente en nuestras vidas. La gracia es el gran don de Dios para nuestra salvación y poder del Espíritu para vencer nuestra naturaleza pecaminosa. Por gracia somos salvos. ¿Mediante qué? Mediante la fe. La fe. Y eso no es de nosotros, más es ¿qué? Un regalo Un don de de Dios. Dios. Nuevo Testamento encontramos tanto la ley de Cristo como su gracia. El apóstol Pablo dijo que no estaba sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. No estaba sin la ley de Dios, pero bajo la ley de Cristo. De igual manera, muchas iglesias de hoy aceptan, por ejemplo, el divorcio, la boda otra vez, los instrumentos musicales, otras formas de adoración sensuales. Ustedes saben de eso. Y la participación del gobierno. Llega, hermano, yo ya vi eso, ¿verdad? Llega, por ejemplo, un impío, un político impío, pervertido. Y muchas veces la iglesia le cede a él el púlpito para que diga algo. I'm not agree with that. Porque el púlpito son para hombres y mujeres de Dios que van a testificar el evangelio,
no son para que la gente suba y haga política. Eso yo he visto algunas veces en mi país, desafortunadamente, pero incluso hasta mismo parodias sobre eso, pero existe. Los pastores que van a pedir algo a un o a alguien, pero para eso él dice, mira, quiero tantos votos de tu iglesia. No. O tú das o that's it. Eso no tiene nada que ver, ¿ok? Entonces, cositas así. Por ejemplo, acepta el divorcio. En cuanto a ese sentido, yo considero lo que dice la palabra del Señor en la cuestión del divorcio y casarse otra vez, porque eso es algo que uno no puede, no está dentro del control de uno, ¿ok? Ahora, cuando dice aceptar el divorcio, es en el sentido de que, ¿sabe qué? No me gusta cómo cocina, quiero el divorcio. Es en ese sentido. No, yo hice una comida que estaba bien buena y ¿verdad, Joel? Sí. No te voy a cocinar más. No te cocino. No te cocino. Te dice que no te iba a cocinar más. Estaba bien buena la comida. Él se comió y se chupó los dedos. No dejó ni siquiera para el perro. Se chupó todos los huesos. Chacho. ¿De testimonio de mí, Joel? Sí. Ay, sí, pero te perdono, hay que perdonar. Pero ni modo. Entonces, el punto es ese. Que hay gente que se divorcia solo porque le dio la gana, porque no le gusta la esposa, antes le gustaba, ahora ya se ve fea, parece una bruja. No, y se termina así en divorcio. O porque conoce otra persona y decide juntarse con la otra persona y pide divorcio. En ese sentido. Ahora, cuando realmente la cosa no funciona, cuando hay agresión, cuando hay riesgo de vida y cuando hay una traición y la persona simplemente lo abandona, o viceversa, la abandona o lo abandona, ¿qué la persona vaya a hacer? No puede hacer nada, ¿sí o no? Puede hacer. Entonces, mejor que viva legalmente, bajo la ley, separados, bajo la ley del hombre y de Dios, que vivir una vida de pecado, ¿ok? Entonces, en ese sentido, no es que aprobamos el divorcio, pero hay casos que no hay como la persona mantener un relacionamiento. Los instrumentos musicales, otra forma de adoración sensual, es un peligro en la iglesia, principalmente ahora que hay mucha danza en la iglesia. Es muy peligroso la cuestión de la danza en la iglesia, porque hay unas cositas que a veces se sale un poquito de control, ¿verdad? Viene la sexualidad y las cosas ahí como que no se ve muy bien. Entonces todo eso hace, uno tiene que tomar mucho cuidado con todas esas cosas, ¿ok? Así que eso hoy, entonces nosotros encerramos Deuteronomio, porque lo que más quería hacer con ustedes es esta comparación entre Deuteronomio, la ley de la gracia de Dios, y la ley de Moisés. No se olviden, lean Deuteronomio capítulo 28, capítulo 29. Nosotros vamos a ver que Moisés dice que los últimos versículos de Deuteronomio, solo para conocimiento general, los últimos versículos de Deuteronomio fueron versículos a cual no fueron escritos por Moisés, porque hasta entonces Moisés ya había muerto. Entonces aquí dice que los últimos versículos del capítulo 34 fueron escritos por Josué, ¿ok? Entonces por eso, porque Moisés entonces ya estaba muerto, entonces de ahí se fueron escritos los últimos versículos por Josué. Y aquí dice así, el 34, subió Moisés a los campos de Moab, el monte Nebo, al cual cubre del Pisga, que está enfrente a Jericó, y mostró Jehová la tierra de Galad hasta Dan. Todo, y ahí fue mostrando el Señor, ¿verdad? Vamos a saltar aquí. Dijo Jehová, esa es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia, la daré. Te he permitido
verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme el dicho de Jehová. Y lo enterró el valle de la tierra de Moab enfrente al Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de la edad de 120 años cuando murió y sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor y lloraron. Entonces esa parte aquí a partir del versículo 6 o del versículo 5 dicen que de 5 a 12 fue escrito por Josué. Porque entonces aquí hablas que el Señor le permitió a ver. Otros dicen que fue todo el capítulo 34. Puede ser que tenga sido, otros de 5. Pero uno leyendo da a entender realmente que fue a partir de todo el versículo 34. Para mí, en mi opinión, fue todo el capítulo 34. Pero, y entonces de ahí ustedes van a ver que empieza Josué a escribir su libro sobre la conquista. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Si no hay pregunta, oremos. Khalid, ¿vamos a orar? Vamos a orar al Señor, póngase sobre sus pies. Domingo Santa Cena, aquí todo firme y fuerte. Día que vamos también a dar gracias al Señor, amén. El día de dar gracias, nuestro servicio de culto de acción de gracias para que va a ser el domingo, donde la gente va. Este domingo 27. Sí. ¿Santa Cena? Ay, no, pero no es Santa Cena. Mira, ay, perdón, hermano, que estoy loca que lleguen de siempre, yo creo. No, vamos a tener nuestro culto de acción de gracias. Así, traigan sus acciones de gracias al Señor, vengan a decir algo bonito, ¿verdad? Todos van a tener la oportunidad de dar gracias a Dios, amén, por algo que Dios le ha hecho. Así que vengan preparados, amén, en el nombre del Señor Jesucristo. Sigan orando por Felicita. Sí, oré por mis padres que mañana ya están de regreso, ¿verdad? Están volviendo para acá, viajando, para que el Señor los guarde, proteja ese viaje, que sean bendecidos. Y ¿quién más? ¿Alguien más? No. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor, por esos momentos que pasamos aquí aprendiendo tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra está en nuestro corazón. Te damos gracias porque vivimos bajo, Padre Santo, a este amor y a esta gracia maravillosa, Señor. Padre Celestial, te damos, Señor amado, gracias por tantas cosas bellas que tú has hecho en nosotros. Señor, te pido por hermana Felicita, guarda a tu sierva, que ella se recupere pronto para estar con nosotros. Te pido también por la vida, Señor amado, Señor querido, de mis padres que están volviendo mañana, Padre querido, para acá. Líbralos del mal, protéjalos, Padre Celestial. Todos aquellos que están enfermos, sana. Aquellos que tienen alguna necesidad que tú puedes suplir, Señor, en el nombre de Jesús. Si no viene hasta el domingo, que tengamos un servicio, que sea un servicio, Señor, maravilloso en tu presencia. Un servicio donde nosotros te vamos a dar gracias y solo darte gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Domingo es solo día de dar gracias, así que nadie venga para pedir. Sí. Yo voy a intentar no pedir nada a Dios.